Y efectivamente, como dice la doctora Deza, vamos a hablar de algo de lo que se están muriendo la mayor parte de los pacientes con cirrosis avanzada, y cuando uno de estos pacientes desarrolla falla renal aguda, ya sabemos que tienen un pronóstico muy pobre. De hecho, en un metaanálisis que hicimos hace algunos años, en el paciente descompensado, los parámetros que indican disfunción renal, ya sea creatinina, nitrógeno de urea o azotemia, eran los predictores más potentes de muerte en estos pacientes descompensados. Y de hecho, más adelante, años más adelante, la clasificación de MELD, que es lo que uno usa para clasificar a los pacientes de acuerdo a la gravedad de la cirrosis. La creatinina es una de las tres variables, el otro es el INR y la bilirrubina, pero la creatinina viene siendo uno de los factores más importantes en determinar la muerte de estos pacientes y la prioridad para trasplante. Entonces, no todos la falla renal aguda es síndrome hepatorrenal. Entonces, les voy a dar una visión de cuál es la falla renal aguda en el paciente cirrótico. Y esta es una revisión de la literatura que hicimos, donde ven ustedes que estos son pacientes hospitalizados, como el 20% se ingresan con falla renal. Por mucho, la mayoría son fallas renales agudas. De las crónicas no vamos a tratar ahora. De las fallas renales agudas, 2/3 partes son lo que llamamos prerrenales, es decir, el riñón es normal, la circulación renal la que es anormal. 1/3 parte son fallas estructurales del riñón, como la necrosis tubular aguda, la glomerulonefritis, y menos del 1% son postrenales, es decir, obstrucciones por piedras, etc. De las prerrenales, 2/3 partes nuevamente son las que responden a volumen o porque uno trata la infección, responde. Eso es lo que llamamos azotemia prerrenal. Y estos tenemos la hipovolemia, infección, vasodilatadores, etc. Y hay 1/3 parte que no responden a volumen, y estos son lo que llamamos síndrome hepatorrenal. Y hay tipo 1 y tipo 2, y vamos a hablar de ellos. La mayor parte de las agudas son hepatorrenal tipo 1, pero vienen siendo, si uno ve el universo de pacientes con insuficiencia renal aguda, es realmente una minoría los pacientes que realmente tienen síndrome hepatorrenal. Ahora, es fundamental hacer este diagnóstico diferencial porque los tratamientos, como vamos a ver más adelante, van a ser totalmente diferentes dependiendo del tipo de falla renal. Y yo he colaborado ahora mucho con nefrólogos, de manera que mucho de la plática es como de nefrología. Entonces tenemos la azotemia prerrenal. Aquí lo que es fundamental es expandir el volumen, pero no se necesitan vasoconstrictores sistémicos o esplácnicos. El síndrome hepatorrenal se trata con expansión de volumen, como vamos a ver más adelante, con vasoconstrictores y con trasplante de hígado, porque esta es una enfermedad del riñón que es secundaria a la enfermedad del hígado, pero la diálisis no se utiliza típicamente. En cambio, la necrosis tubular aguda es una enfermedad del riñón y esta se debe tratar con diálisis, y en el paciente que es cirrótico se considera hacer un trasplante de hígado y de riñón combinado. De manera que los dos primeros son insuficiencias renales funcionales, el riñón es normal, lo que es anormal es la circulación renal. Y en cambio, la necrosis tubular aguda es una lesión estructural. Lo primero, entonces, el primer diagnóstico diferencial es con las causas funcionales. ¿Cómo hacemos la distinción entre azotemia prerrenal y síndrome hepatorrenal? De eso vamos a hablar ahora. Ahora, los pacientes con cirrosis tienen una gran predisposición a desarrollar insuficiencia renal prerrenal, porque el paciente cirrótico ya tiene una circulación alterada, y vamos a hablar de esto con más detalle en unos minutos. Y sobre todo los que tienen ascitis, y les voy a demostrar por qué, porque estos pacientes ya están vasodilatados sistémicamente. Y los precipitantes son aquellos que van a empeorar este estado circulatorio. Entonces, esto es lo que les voy a mostrar ahora, es la hemodinámica de estos pacientes. El paciente con cirrosis tiene primero hipertensión sinusoidal porque tiene fibrosis, nódulos de regeneración, etc. Esto, al mismo tiempo que se está haciendo hipertensión portal, que se están formando las colaterales, ocurre una vasodilatación que no es solo esplácnica, no solo es en la circulación esplácnica, sino también en la circulación sistémica. Entonces, el paciente está vasodilatado. Esto lleva a una disminución en el volumen arterial efectivo. El volumen arterial efectivo es el que estimula los vasoreceptores, de manera que los vasoreceptores sienten que hay un llenado disminuido de la circulación. Y esto lleva entonces a un aumento, a una activación de sistemas neurohumorales, sobre todo
renina, renina, angiotensina, aldosterona, el sistema nervioso simpatético y la hormona antidiurética. Y todo esto lleva a retención de agua y sodio, y esto lleva en el paciente cirrótico a ascitis e hiponatremia. Pero si por algún motivo este sistema empeora de manera que hay más vasodilatación, hay una reducción aún mayor del volumen vascular efectivo, hay una mayor activación de esos sistemas neuromorales, entonces, además de haber retención de agua y sodio, va a haber una vasoconstricción renal. Entonces, el sistema periférico está vasodilatado, pero los riñones están vasoconstriñidos, y esto lleva a una disminución del filtrado glomerular y a una insuficiencia renal prerrenal. Es decir, los riñones, los túbulos son normales. Ahora, ¿cuáles son entonces los factores que van a hacer que este sistema se vaya para el lado derecho? Bueno, cualquier cosa que empeore la vasodilatación. ¿Y qué es esto? Las infecciones bacterianas, sobre todo las de gram negativos, al haber citoquinas, hay factores de necrosis tumoral, hay óxido nítrico que hacen vasodilatación. Si uno da vasodilatadores en estos pacientes, y por eso tenemos mucho cuidado de no darle vasodilatadores, incluyendo el carvedilol, porque tiene una sustancia vasodilatadora en pacientes que ya están descompensados. Nitratos, por ejemplo, inhibidores de la enzima convertasa, etc. O hacer una paracentesis de alto volumen sin albúmina también contribuye a vasodilatación. Todo esto va a llevar el sistema para el lado derecho. ¿Qué otra cosa? Si ustedes dan demasiados diuréticos, el paciente se depleta, va a haber una disminución del volumen arterial. Si hay diarrea por lactulosa, por ejemplo, o hemorragia gastrointestinal, todo esto va a forzar el sistema para una insuficiencia renal prerrenal. Y por último, si uno está dando antiinflamatorios no esteroideos, estos pacientes dependen de prostaglandinas para mantener vasodilatación renal. Si uno anula esto dando antiinflamatorios no esteroideos, entonces facilita la vasoconstricción renal y la formación de enfermedad renal aguda. Entonces, lo que uno tiene que hacer para hacer el diagnóstico diferencial de las causas prerrenales es, número 1, descartar todos estos factores, dar volumen, y si el paciente responde al tratamiento de todos esos factores y a volumen, esto fue una azotemia prerrenal. Si el paciente no responde, a pesar de que le está dando uno volumen, esto es síndrome hepatorrenal. Ahora, ¿qué es el síndrome hepatorrenal? El síndrome hepatorrenal es un tipo de insuficiencia renal prerrenal que es única al paciente cirrótico, no hay en ninguna otra enfermedad. Y hay dos tipos, el síndrome hepatorrenal tipo 1, que es el agudo, y el síndrome hepatorrenal tipo 2, que es una insuficiencia renal muy lenta, o sea, el paciente anda con creatininas de entre 1.5, 2 por ahí, y generalmente el paciente tiene ascitis refractaria, ya tiene vasoconstricción renal, pero no es una cosa muy aguda, es una cosa más bien crónica. Obviamente estos pacientes tienen una mayor susceptibilidad a desarrollar tipo 1. Ahora, como les mostraba, la tipo 1 representa más o menos el 20% de todas las causas de insuficiencia renal en el paciente con cirrosis, y en general puede asociarse a un evento precipitante, pero hay veces que el paciente nada más llega al hospital y tiene una creatinina de 2.5 y uno no sabe ni por qué fue esto. Y lo que es importante es que el riñón, al principio cuando menos, es normal, es la circulación renal la que es anormal y hay una vasoconstricción renal. Ahora vamos a hablar entonces ahora de las causas estructurales. La necrosis tubular aguda viene a ser, ya cuando expandimos al paciente, cuando ya tratamos todas las causas, el paciente sigue con insuficiencia renal, la duda principal es entre necrosis tubular aguda y síndrome hepatorrenal. ¿Y cómo hacemos este diferencial? Desgraciadamente, por ejemplo, en el hígado tenemos biomarcadores que son funcionales, como sería la albúmina, el INR, etcétera, y tenemos marcadores que son de daño, como son las aminotransferasas, por ejemplo. Sin embargo, en el riñón no hay más que creatinina, que es un dato funcional, no hay biomarcadores de daño tubular, y eso es lo que hemos estado trabajando últimamente, en determinar si hay biomarcadores de daño tubular que nos indiquen si es daño tubular o es síndrome hepatorrenal. Y entonces, este es el diagnóstico diferencial más difícil entre síndrome hepatorrenal y necrosis tubular aguda. Si el paciente llegue chocado, o sea, llegó con la presión por el suelo o tiene, es que no sé cómo se encasta en español, cilindros granulosos, perdón, exacto.
Entonces uno sospecha que pueda tener necrosis tubular aguda. La fracción de excreción de sodio, que en los libros de medicina el límite es de 1%, no sirven las cirrosis porque estos pacientes ya de base tienen vasoconstricción renal. La fracción de sodio es generalmente menos de 1, sobre todo si tienen insuficiencia renal, independientemente de la causa. Y lo que confunde aún más es que en grados muy avanzados de síndrome hepatorenal, la vasoconstricción es tal que puede causar daño tubular. Y como les dije, lo que estamos investigando ahora es la utilidad de biomarcadores urinarios. Y estos son unos datos preliminares que les voy a mostrar. Estos son 2 biomarcadores que nos han funcionado muy bien. Uno se llama NGAL, que es la Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin, que, bueno, es un marcador de daño tubular. Y vean ustedes, estos son 3 grupos de pacientes que caracterizamos súper bien. O sea, estamos 100% seguros de que estos pacientes, estos 55 tenían azotemia prerrenal, estos 16 tenían síndrome hepatorenal típico y estos 39 pacientes tenían necrosis tubular aguda. Y vean ustedes, los biomarcadores están muy bien. Estos 2, si estos niveles son altos, estamos casi seguros que el paciente tiene necrosis tubular aguda. En cambio, si son por abajo de 400, por ejemplo, para el NGAL, puede ser asociación prerrenal o síndrome hepatorenal. Pero lo que nos pareció más interesante cuando vemos a mí de esto es que, por ejemplo, nosotros no tenemos estos marcadores de manera rutinaria en Estados Unidos. Lo que me interesaba ver eran los marcadores que tenemos, que usamos al diario. Y vean ustedes que la fracción excretora de sodio y la albuminuria me parece que pueden ayudar mucho en este diagnóstico diferencial. Vean ustedes la excreción de sodio, pero bajísima. De manera que los pacientes con síndrome hepatorenal, estamos hablando de 0.1%, no de 1%, estamos hablando de 0.1%. La mediana en los pacientes con síndrome hepatorenal era de 0.1%, y todos los que tenían menos de 0.1 tendrían síndrome hepatorenal. De manera que esto nos puede ayudar clínicamente ahora, pero nuevamente estamos bajando el nivel de diagnóstico a 0.1%. Y medir la albúmina en la orina venía siendo también un marcador de daño tubular, puesto que los pacientes que tenían necrosis tubular aguda, la mayor parte, si uno hace el corte en 120 por ahí, la mayor parte de estos pacientes tenían necrosis tubular aguda. De manera que ahora tenemos marcadores que nos indican, que hacen el diagnóstico diferencial entre las causas de insuficiencia renal aguda del paciente con cirrosis. Ahora, lo que ha sido de mucho debate es ¿a qué llamamos insuficiencia renal aguda? ¿Cuál es el corte de creatinina que nos permite hacer este diagnóstico? Y el Club de la CITIS, que es un club al que yo pertenezco, tengo que confesar, lo definía como una creatinina de más de 1.5, pero el síndrome hepatorenal tipo 1 lo definía con una creatinina de más de 2.5. Ojo que el paciente cirrótico con la disminución de masa muscular, la disminución de la síntesis hepática, la creatinina normal en esos pacientes debe ser por alrededor del 0.5, de manera que para cuando llegan a 2.5 ya no tienen función renal, de manera que esto nos parece ya ahora muy excesivo. Más recientemente los nefrólogos hicieron estos criterios de insuficiencia renal aguda, que se refieren no a datos absolutos, sino a cambios en la creatinina. De manera que un aumento absoluto en la creatinina de más de 0.3 miligramos por decilitro del nivel basal, y el nivel basal lo definimos como lo que pide el paciente como en la consulta externa, o un porcentaje de aumento de más del 50% o 1.5 veces del nivel basal. Eso es el estadio 1 de los criterios de los nefrólogos. Y lo hemos aplicado ahora a los pacientes cirróticos. La doctora Wong en Toronto hizo un estudio prospectivo en pacientes de la consulta y lo definió como el estadio 1 de Akin, ¿no? Y vean ustedes que hubo un grupo de pacientes que en el curso de la consulta externa desarrollaron insuficiencia renal aguda. Muchos de ellos resolvieron esa insuficiencia renal aguda y ojo que la mayor parte tenían menos de 1.5, de manera que eran muy leves, que no hubieran cumplido criterios del club de ascitis. Y sin embargo, esto tenía un efecto pronóstico importante, de manera que esto no era una elevación que no tenía consecuencias, sino que a la larga estos pacientes que desarrollaron esta insuficiencia renal que era leve, tuvieron una mayor mortalidad. Esto mismo se confirmó en un estudio también que es multicéntrico en el que nosotros participamos, que eran pacientes hospitalizados, infectados, que nuevamente definimos la insuficiencia aguda como el Akin estadio 1, de un aumento de 0.3 o 150% del basal, y 57% de los pacientes tenían un aumento de la creatinina sérica de entre 0.3 a 0.5, es decir, un aumento no muy marcado de la creatinina, a pesar de lo cual
la mortalidad en estos pacientes fue significativamente mayor que en los pacientes que nunca desarrollaron insuficiencia renal. Ahora, lo que hemos notado nosotros en estos pacientes, que es un estudio de cohorte prospectivo de pacientes hospitalizados que desarrollaron insuficiencia renal aguda por los criterios de Akin. Vean ustedes, ese es el estadio 1, el estadio 2 es cuando sube más de 2 o 3 veces el basal y el estadio 3 es cuando sube a más de 4 o 3 veces el basal. Y encontramos que efectivamente la mortalidad era un poco mayor, o sea, en el estadio 3, pero en el estadio 1 y 2 no era tan diferente. Pero lo que es súper importante es que hubo pacientes que progresaban, como 50% de cada uno progresaban de un estadio al siguiente. Entonces, no sé si lo ven bien, pero el estadio 1, por ejemplo, el estadio 1 que no progresaba, la mortalidad es bajísima, como del 2%. El estadio 2 que no progresa 7%, el estadio 3 que no progresa 21%. Pero si se fijan, el estadio 1 que progresa a estadio 2 tiene una mortalidad del 29%, que es significativamente mayor que el que llega con el estadio 2 y se queda en estadio 2. Y lo mismo con el estadio 3. El paciente que progresa a estadio 3 tiene un 50% de mortalidad comparado con solo 21% del paciente que llega con estadio, que tiene estadio 3 cuando uno hace el diagnóstico de falla renal aguda. De manera que lo que es más importante y lo que nos queda por determinar es cómo identificamos a los que van a progresar, porque esos son los que tenemos que tratar, pero ya. Por ahora, y hasta que identifiquemos estos marcadores de progresión, el algoritmo para tratar al paciente que llega con insuficiencia renal aguda, y estos nuevamente los estamos definiendo con los criterios de Akin, es decir, un aumento de la creatinina de más de 0.3 o 1.5 veces del nivel basal. Una vez que llega este paciente así, ¿qué se hace? Si el paciente llega chocado, séptico, hipovolémico o ha recibido nefrotoxinas o contraste, tenemos que asumir que es necrosis tubular aguda y lo tratamos como tal. Si necesita diálisis, pues diálisis. Si no, hay que descontinuar los diuréticos, la lactulosa, que es una arma mortal cuando causa diarrea, vasodilatadores, nefrotoxinas potenciales. Investigar, ese paciente se tiene que hacer cultivos de todos lados de ascitis, de orina, etcétera, e iniciar tratamiento si es que está infectado. Y si no hay una causa obvia o la creatinina es de más de 1.5 que ya indica un grado más elevado de enfermedad, hay que darle albúmina, hay que expandir el volumen. Y estos son datos empíricos totalmente, 1 gramo por kilogramo de peso corporal sin pasar de 100. Entonces espera uno, si hay una mejoría en la creatinina, se continúa la terapia, eso lo más seguro es que esto fue azotemia prerrenal. Por otro lado, si no hay una mejoría en la creatinina y uno espera 2 días, esto no es una cosa que hace uno inmediatamente, entonces uno mira la orina para ver si hay cilindros, se miden en el futuro yo espero que podamos medir biomarcadores de necrosis tubular aguda, vemos la albuminuria que más de 100 indica que hay daño tubular y si esto se cumple, lo tratamos como necrosis tubular aguda. Si la fracción de excreción de sodio es de menos de 0.1, estamos casi seguros que es síndrome hepatorenal y lo tratamos como cual. Pero, ojo, que el paciente que tiene síndrome hepatorenal es un paciente que tiene ascitis. La ascitis es normalmente refractaria, tiene hiponatremia y tiene una presión arterial baja. ¿Por qué? Porque el paciente está vasodilatado y la correlación clínica de esta vasodilatación es una presión arterial baja. Una vez que cumple este fenotipo y todos los datos, hay que tratar. ¿Cómo lo vamos a tratar? El trasplante sigue siendo el tratamiento número 1 y por eso en el MELD la creatinina juega un papel muy importante en darle órganos al paciente. Pero lo que vamos a hacer, puesto que la vasodilatación es el problema principal, es dar vasoconstrictores y damos también albúmina, porque la albúmina va a aumentar el volumen arterial efectivo, pero no solo eso, la albúmina parece tener receptores que fijan vasodilatadores de manera que también actúa como un vasoconstrictor. Y eso es lo que tenemos más datos. Hay otros tratamientos de los cuales no voy a perder el tiempo describiéndoles porque estos son los datos más fuertes. Este es un metaanálisis del grupo Cochrane, donde vean ustedes, estos son los estudios randomizados comparando tratamiento vasoconstrictor. Todos estos estudios utilizaron terlipresina. Este es el único multicéntrico en Estados Unidos en el cual participamos. Y vean ustedes que claramente hay un beneficio del uso de terlipresina en cuanto a resolución del síndrome hepatorenal. Pero ojo que si ven los porcentajes, 46% solo respondieron resolviendo el síndrome hepatorenal, claro, mucho más que el grupo control o placebo que era del 11%, pero sigue siendo como la mitad y la mitad responde, la mitad no responde.
Cuando se ve la mortalidad en ese metaanálisis, se ve que efectivamente los tratados murieron menos que los no tratados. Pero nuevamente vean los porcentajes. La mortalidad era 58%, comparado con 74% del grupo control, pero sigue siendo más de la mitad de los pacientes que mueren. Por eso el trasplante es súper urgente en estos pacientes. Ahora, ¿qué es lo que predice quién va a morir o quién no va a morir? Es la respuesta, la resolución del síndrome hepatorenal. De manera que los que resuelven el síndrome hepatorenal tienen una mejor sobrevida que los que no responden. Ahora, ¿cómo vamos a identificar a los respondedores? Pues todo depende del grado de creatinina basal. Y estos estudios, este estudio que hicimos nosotros, nos esperamos hasta 2.5, que como que les dije ya es excesivo. Entonces, aunque empezamos con el corte a 2.5, vean ustedes que los que tenían una creatinina basal de menos de 3 tienen una mucho mayor respuesta a terlipresina que los que ya tenían niveles más altos. Yo quiero pensar que si bajamos el punto de corte y hacemos esta cosa que vamos paso a paso, vamos a poder resolver muchos más casos de síndrome hepatorenal que el 50%. Ahora, lo que es muy interesante es este otro metaanálisis en el que se hizo una correlación entre la corrección de la presión arterial media y la disminución de la creatinina. Si la clave de esto es vasodilatación, lo que ellos muestran aquí que al subir la presión arterial, baja más la creatinina. Entonces, el objetivo del tratamiento es dar el vasoconstrictor y estar observando la presión arterial media y estar seguros de que esta está aumentando concomitantemente. Ahora, en Estados Unidos no tenemos terlipresina, ustedes aquí sí la tienen, nosotros no tenemos terlipresina y estos son los otros vasoconstrictores que se usan en síndrome hepatorenal, midodrina y octrótido, está basado en un grupo muy pequeño de pacientes. La noradrenalina es lo único que se ha comparado con terlipresina en estudios controlados, muy pequeños en la India, que muestran nuevamente como el 50% de resolución del síndrome hepatorenal. Ahora, todos estos vasoconstrictores se han asociado con infusiones diarias de albúmina, nuevamente para expandir el volumen y quizás para causar una vasoconstricción agregada. Entonces, ¿qué hacemos en cuanto al algoritmo? ¿Qué hacemos con un paciente en el que sospechamos que hay síndrome hepatorenal? Empezar un vasoconstrictor, pero para eso ya pasaron cuando menos 2 días, ¿no? Ahorita la evidencia está a favor de la terlipresina, el siguiente es noradrenalina. Nosotros usamos octrótido y midodrina porque se puede empezar en el piso. La noradrenalina se tiene que empezar en la terapia intensiva porque es una infusión continua. Entonces empezamos con el más leve de todos, que es octrótido y midodrina, que es casi como un placebo caro, pero bueno, funciona en algunos casos. Uno se espera unos 3 días y se ajusta la dosis de acuerdo a la presión arterial media. Si la presión arterial media no está subiendo, hay que subir la dosis. Y obviamente, con terlipresina hay con muchísimo más cuidado porque los eventos isquémicos son muchos mayores, entonces hay que estar pendientes de ellos. Si hay intolerancia al vasoconstrictor o no hay una mejoría de la creatinina y uno le da un máximo de 15 días, entonces hay que descontinuar la droga y el paciente, si es candidato a trasplante y tiene alguna complicación como sería hipercalemia, acidosis o sobrecarga de volumen, entonces hay que hacer hemodiálisis. Por otro lado, si responde el paciente y revierte el síndrome hepatorenal, que se define como una creatinina de menos de 1.5, uno puede descontinuar el vasoconstrictor. La mayor parte de los casos no recurre, como una cuarta parte de los pacientes recurre y en esos pacientes hay que empezar el ciclo nuevamente. Tenemos que, obviamente, a lo largo de todo esto hay que revalorar la utilidad del trasplante y ver el MEL del paciente cada día. Y hay todavía interrogantes muy grandes. Necesitamos realmente albúmina. ¿Cuánta albúmina? Resulta que como nosotros tenemos octrótido y midodrina y no funciona tan bien, los pacientes están con albúmina por muchos días, de manera que llega un momento que necesitan diálisis porque están tan sobrecargados de volumen que los tenemos que dializar. Es un problema muy grande. La ruta de administración, la terlipresina, al parecer en infusión intravenosa continua es más útil que en bolo. El papel del TIPS o del MARS, esto todavía está por definirse. De manera que para terminar, la enfermedad renal aguda, lo que tenemos que hacer es pensar, no nada más hacer un tratamiento de todo, darle albúmina, terlipresina, todo, no, sino que hay que pensar qué es, identificar y tratar precipitantes si lo hay, luego expandir el volumen, descartar que eso sea una necrosis tubular aguda y si estamos convencidos de que tiene hepatorenal, entonces dar vasoconstrictores. En el futuro lo que necesitamos son predictores de quién va a progresar y quién no va a progresar, porque obviamente vamos a ser mucho más agresivos en aquellos pacientes que identificamos como progresores.
y obviamente necesitaríamos biomarcadores que nos dijeran qué paciente tiene síndrome hepatorenal. Muchas gracias por su atención.